De parte del Registro Nacional reciban un saludo. Mi nombre es Banji Miranda y pertenezco a la Dirección del Registro de Bienes Muebles. En esta oportunidad estaremos hablando de los trámites de otorgamiento de escrituras que requieren la participación de la Notaría del Estado. Como cualquier otra persona jurídica, el Estado, en representación de las múltiples instituciones que lo conforman, pueden realizar negocios jurídicos para proveerse de bienes y disponer de los que ya les son propios. Para esta actuación cuentan con distintos procedimientos para la adquisición y enajenación de bienes, tales como lo es la compraventa, la donación y los remates. Figuras jurídicas que por el contenido y solemnidad que los caracteriza requieren de escritura pública ante un notario para efectos de su validez, eficacia y eficiencia. Así las cosas, es indispensable tener claridad en cuanto a cuál es el bloque de legalidad a observar cuando figure el Estado como parte interesada en los actos jurídicos que acabamos de indicar. Así las cosas, la instancia administrativa que posee la capacidad de actuar en nombre del Estado lo es la Procuraduría General de la República, en la figura de su Notaría del Estado, la cual se dispone en la Ley Orgánica de la Procuraduría, que es la número 6815, y que dictamina en sus numerales 3, incisos C y 15, que dicha sede tiene la competencia de representar al Estado en los actos y contratos que deban de formalizarse mediante escritura pública. Lo mismo para entes descentralizados y empresas estatales que requieren la intervención de un notario, con las excepciones que más adelante vamos a indicar para las instituciones descentralizadas. Establece el artículo 3 que acabamos de señalar de la Ley Orgánica que dentro de las competencias de la Procuraduría lo está representar al Estado en los actos y contratos que deben de formalizarse mediante escritura pública. Cuando los entes descentralizados y las empresas estatales requieran la intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado por la Notaría del Estado, dice la norma, salvo en cuanto a las escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria de esa institución descentralizada. Bueno, ¿y quién lleva a cabo esta tarea? A este efecto se dispone dentro del artículo 15 de la Ley Orgánica que citamos que las funciones de notario del Estado van a ser ejercidas por los procuradores, para lo cual van a requerir un buen servicio de estos. Para el desempeño de sus cargos deberán además proveerse de sus protocolos de conformidad con las disposiciones que se dicten por parte de la Dirección de Notariado, las cuales habrán de usar exclusivamente para el otorgamiento de escrituras referentes a actos y contratos en que sea parte o tenga interés el Estado, los entes descentralizados y las empresas estatales, de acuerdo con lo que al efecto dispone el inciso C del artículo 3 que hicimos referencia anteriormente. Ok, por su parte, mediante decreto ejecutivo 14935J del 20 de octubre del 83, reformado por el también decreto ejecutivo 15371J del 10 de abril del 84, se regulan las normas que anteriormente expusimos, dando así vida jurídica a lo que son los lineamientos para el otorgamiento de escrituras ante la Notaría del Estado, documento que puntualmente a lo relativo del registro de bienes muebles señala en su articulado 3 en lo conducente que las escrituras de todos los entes descentralizados y de las empresas públicas y sus subsidiarias en lo que refiere al respecto a negocios en que por disposición legal se haya establecido el requisito de formalizarlos en escritura pública, deberán ser otorgadas ante la Notaría del Estado, siempre que los actos o contratos a que ellos se refieren sean de un monto superior a los 5 millones de colones, con un par de excepciones. ¿Cuáles son estas?
La primera excepción es que las escrituras referentes a créditos que constituyan actividad ordinaria de las instituciones mencionadas, estas no van a ser mediante notaría del Estado tramitadas, ni las escrituras de compraventas, hipotecas, arrendamientos, constitución de servidumbres y adquisición de bienes y servicios que constituyan actividad ordinaria de los entes públicos, empresas públicas y sus subsidiarias. El registro público únicamente inscribirá las escrituras que hayan sido otorgadas de conformidad con el presente decreto en los casos que él contempla. La Procuraduría ha debatido en el pasado la participación de su órgano de actuación notarial, sea la Notaría del Estado, y como resultado de este análisis ha emitido 2 criterios y una opinión jurídica. El primero de los criterios es el C-220-84, que dispone que en mención y refiriéndose a los lineamientos de otorgamiento de escrituras ante la Notaría del Estado, es claro y por consiguiente no necesita desde un punto de vista técnico-jurídico interpretación alguna, excepto en cuando estipula en lo conducente referido al artículo 3 y respecto a negocios en que por disposición legal se haya establecido el requisito de formalizarlos en escritura pública, debiéndose entender acá, lógico es admitirlo, que es la propia ley que se promulga la que va a exigir formalizar la operación en una escritura pública y ante la Notaría del Estado. Esto es que por disposición expresa de la ley debe otorgarse la escritura ante la mencionada notaría. Por su parte, la opinión jurídica, que corresponde a la 137 del 2007, concluye que de conformidad con el dictamen que anteriormente se señaló, el 220-84, y con lo dispuesto en el decreto ejecutivo 15371, que regula la actividad de la notaría del Estado, dicha norma consigna operaciones relativas a inmuebles, y cuando se refiere a la expresión de negocios en que por disposición legal se haya establecido el requisito de formalizarlos en escritura pública, debe entenderse en el sentido de que es la propia ley, como se dijo, que se promulga la que exige la formalización de dicha operación en una escritura pública ante la Notaría del Estado. Esto es que por disposición expresa de la ley debe otorgarse la escritura ante la mencionada notaría. En consecuencia, es procedente indicar que el otorgamiento de escrituras públicas por mérito de tratarse de bienes muebles y por no existir norma legal que lo exprese así, o que lo impida más bien, debe exigirse o consignarse que debe otorgarse ante la Notaría del Estado, lo que guarda concordancia con otros oficios dispuestos, por ejemplo, por las direcciones de contratación administrativa de la Contraloría General de la República. Y finalmente el dictamen C-16 del 2007, que es de enero de 2007, también emitido por la Procuraduría, expuso que la Notaría del Estado autoriza las escrituras de todos los entes descentralizados y de las empresas públicas y subsidiarias, cuando se refieran a operaciones relativas a inmuebles que requieran inscripción en el registro público o para los efectos de los artículos 455, 459 y 464 del Código Civil, y respecto de negocios en que se haya establecido el requisito de formalización de escritura pública y a condición de que el acto o contrato a que se refiere tenga un monto superior a los 5 millones de colones. Escapa entonces a la Notaría del Estado la realización de escrituras que conciernen a la actividad ordinaria, en particular la crediticia de la Administración Pública Descentralizada y de las empresas públicas. Estas escrituras podrán ser realizadas entonces por el notario de planta, en el entendido que le está prohibido cobrar honorarios. Todos estos criterios se encuentran vigentes hasta la actualidad. Bajo las condiciones expuestas, es importante ahora tener claridad y presente en qué actuaciones se requería la intervención de la Notaría del Estado. El primer supuesto refiere la actuación en escritura pública de la Administración Central. En este caso, las escrituras públicas deben ser otorgadas ante la Notaría del Estado en virtud de la representación atribuida legalmente por el artículo 3, inciso C, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, en donde el propio Procurador General de la República
es quien ha de comparecer en realizar el acto rogado. En este punto, la representación es el aspecto para requerir la intervención de la notaría, sin validar ningún otro elemento adicional. Debe aclararse que carece la Procuraduría General de la República de competencia para autenticar firmas en solicitudes, tales como son los actos de inscripción por primera vez, desinscripciones, cambios de características, y tampoco realiza ratificaciones de escrituras previas otorgadas ante notarios públicos particulares. En el segundo de los supuestos de las actuaciones que son necesarias para intervención ante la notaría del Estado, tenemos la actuación en escrituras públicas, pero esta vez ante la administración descentralizada. En este marco de acción se exceptúan aquellos contratos onerosos cuando se trata de actividad ordinaria de ese tipo de dependencias administrativas, pues estas pueden ser otorgadas ante el notario institucional siempre que se trate de adquisiciones y siempre que exista la dación de fe de la compra que se esté realizando para cumplir con actividad ordinaria de la institución a que se refiera. De modo entonces que si el acto rogado lo es un traspaso o una donación a favor de un tercero, deberá la escritura otorgarse ante la notaría del Estado, amparado a lo así dispuesto dentro del criterio de la Procuraduría General de la República número C16 del 2007. Hablando de lo que es la excepción por montos, de este monto de 5 millones de colones que se refiere dentro de la norma, hay que aclarar que esto refiere o se determina respecto a cada bien y no por cada escritura. Así, por ejemplo, un documento en que se otorga una escritura de compra-venta de 3 bienes cuyo valor es de, por ejemplo, 2 millones de colones, 4 millones de colones cada uno, puede ser tramitado sin necesidad de acudir ante la notaría del Estado, ya que no sería viable considerar que el acto sea de 6 millones o 12 millones, en el caso de 2 o 4 millones cada uno de los bienes, pues más bien estaríamos en presencia de 3 actos de venta por un monto de 2 o 4 millones, todos estos menores a los 5, siendo que cada uno de ellos se encuentra dentro de la excepción. Esto debe ser así por 2 razones fundamentales. Desde un punto de vista jurídico, la idea de la norma es salvaguardar la disposición de aquellos bienes con un valor apreciable, en este caso por encima de los 5 millones de colones, y la multiplicidad de bienes de menor monto no los va a volver por ello más valiosos. Y desde un punto de vista práctico, caeríamos en un sinsentido de obligar a las partes a andar otorgando escrituras independientes o testimonios en lo conducente para realizar exactamente las mismas ventas, con el propósito de evitar que la calificación registral vaya a tener consignados defectos por esta razón. Otro aspecto a validar son las donaciones que se realizan por parte de la Administración Central. Sobre este tipo de contratos, la regla general aplicable es que siempre que se encuentre involucrada una entidad pública, ya sea como donante o como donatario, dicha escritura pública debe ser otorgada ante la notaría del Estado. Siempre para este punto se señalan algunas excepciones, y la regla general en cuanto a la excepción es que siempre que esté establecido por el propio ordenamiento jurídico, no va a requerir de notaría del Estado. Un ejemplo de la excepción es el caso de los bienes dados en baja por parte de la Administración Central, ya que la disposición por donación de dichos bienes se rige por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40797-H del Ministerio de Hacienda, que también encontramos motivada en nuestra circular de registro de bienes muebles número 23 del 2004, y dice que
El acta constituye para estos efectos el título traslativo de dominio, refiriéndose a las actas de donación, por lo cual no es necesario la protocolización notarial ni la intervención de la Notaría del Estado. Otras entidades que están fuera de la aplicación de esta norma, de que necesariamente requieran Notaría del Estado para sus escrituras públicas, son las entidades públicas de carácter no estatal. Estas quedan por fuera del ámbito de actuación de la notaría. Por tanto, todos los documentos relacionados con este tipo de entidades deben ser tramitados por notarios públicos particulares o plenos. Hay múltiples dictámenes de la Procuraduría en los que se aclara que ni siquiera se deben considerar estas instituciones públicas. Para determinar la validación de una entidad como no estatal, hay que revisar siempre la ley orgánica o de ley de constitución de estas, y tenemos varios aspectos o varias instituciones que podemos delimitar dentro de lo que son las entidades públicas de carácter no estatal, como lo son los colegios profesionales, el Banco Hipotecario de la Vivienda, la Liga Agrícola de la Caña de Azúcar, el Instituto de Café de Costa Rica y JASEC, entre otros. Y finalmente, cuando conocemos documentos que refieren juntas de educación, estas por su naturaleza jurídica corresponden a entidades públicas. Por tanto, también les aplican las reglas de disposición y excepciones que al resto de la administración pública en relación con el otorgamiento de escrituras públicas. Ahora les vamos a dejar los números telefónicos del registro de bienes muebles y un correo para consultas relacionadas con este tema, donde estaremos atendiendo sus inquietudes o aclarar alguna condición que no haya sido expuesta ahora y que podamos colaborarles. Para el Registro Nacional fue un placer haber tenido este momento de aclarar temas importantes para las acciones que llevamos dentro de nuestra dependencia. Muchas gracias.